Esto que voy a contar no es una leyenda, no es una historia inventada. Me pasó a mí, hace 2 años, en una carretera maldita del norte de Sonora, y todavía, hasta hoy, no encuentro una explicación lógica. Tal vez tú tampoco la encuentres. Eran las 2:50 de la madrugada. Llevaba más de 8 horas al volante, solo, con la radio apagada y la carretera completamente vacía. Estaba cruzando un tramo solitario entre Caborca y Santa Ana, donde no hay ni una pinche luz por kilómetros. Solo monte, polvo y oscuridad. De repente, algo apareció a unos metros adelante, parado en medio del camino. Al principio pensé que era un coyote, uno muy grande, pero conforme me fui acercando, empecé a sentir un vacío en el estómago. La cosa esa no se movía, estaba agazapada, como esperando algo. Cuando los faros la iluminaron por completo, casi me voy al demonio. No tenía ojos, solo 2 huecos negros en el cráneo, como si le hubieran arrancado los ojos con cuchillo. Pero aún así, sentí que me miraba. Pité con todo, no se movió. Tuve que esquivarla de golpe, y por poco me salgo del camino. Miré por el retrovisor, ya no estaba. Me quedé helado, pero traté de pensar que era el sueño, el cansancio. Sí, claro, 10 minutos después, la vi otra vez, parada al lado del camino. Misma posición, misma cosa, sin ojos. Sentí cómo se me ponía la piel de gallina. Apreté el volante, subí el vidrio, y seguí, pero no había forma de ignorarlo. Unos kilómetros después, volvió a aparecer, y luego otra vez. No corría, no brincaba, solo se aparecía, siempre delante de mí, siempre mirándome sin ojos. Fue ahí cuando la radio, que no usaba desde Hermosillo, soltó un sonido estático, como un soplido seco, y entre el ruido, escuché una voz ronca, bajita, como si viniera de muy lejos. Me dijo mi nombre, Andrés. No había nadie en el canal, nadie. Frené de golpe, me quedé tieso, y justo frente a mí, estaba esa cosa, parada, a no más de 5 metros. Era todavía más grande de lo que recordaba, el hocico abierto, una lengua larga, oscura, y dientes que parecían pedazos de vidrio. Y entonces, se rió. No fue una risa normal, era como un crujido de ramas secas, como si se burlara de mí, o como si ya supiera cómo iba a terminar todo eso. No sé cómo arranqué el camión, no sé cómo no me desmayé del susto. Solo recuerdo haber acelerado como loco hasta llegar a la siguiente gasolinera. No le conté a nadie durante semanas. Pensé que me estaba volviendo loco, pero hace poco, otro compañero me dijo que en ese mismo tramo, él vio a un perro sin cara cruzar el camino y aparecer de nuevo más adelante. Él tampoco ha vuelto a manejar de noche, ya no lo hago. Y cada vez que tengo que pasar por esa ruta, bajo los vidrios, apago la música y escucho bien, porque a veces, en el silencio de la madrugada, puedo oír que alguien susurra mi nombre otra vez. He sido trailero por más de 20 años. He cruzado carreteras vacías, caminos sin pavimentar, montañas envueltas en niebla, y pueblos donde la noche parece no terminar jamás. Pensé que ya había visto de todo, hasta esa madrugada, hasta que los rostros comenzaron a aparecer en mis espejos. Desde entonces, cada vez que veo un reflejo, me aseguro de no estar solo. Era martes. Había salido tarde de Monterrey rumbo a San Luis Potosí, un viaje largo pero tranquilo. La noche estaba despejada, y la carretera vacía, ni un solo coche en kilómetros. El cielo, negro como tinta. Eran las 3:20 de la madrugada cuando pasó. Iba en una recta eterna, con los faros comiéndose la oscuridad. De fondo sonaba una canción vieja en la radio, una norteña de esas que ya casi nadie pone. Y de pronto, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera mirando. Miré por el espejo lateral del lado derecho, y lo vi. Un rostro, pálido, delgado, con ojos muy abiertos, totalmente blancos, sin pupilas. Estaba reflejado justo al borde del espejo, no detrás del camión, dentro del espejo. Lo más escalofriante es que no se movía con el vaivén del camión. Era como si el vidrio se hubiera convertido en una ventana a otro lado. Frené en seco, bajé, revisé todo el camión con linterna. Nadie, nada. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que ya me estaba sugestionando. Subí, cerré la puerta, arranqué, y al volver a mirar por el espejo, el rostro seguía ahí.
pero ahora estaba más cerca. No grité, no recé, me quedé mudo, mirando ese rostro sin expresión, con la boca entreabierta y piel húmeda, hasta que parpadeé y desapareció. Seguí manejando, tenía que entregar la carga, pero ya no estaba tranquilo. A los pocos kilómetros, los espejos comenzaron a empañarse. Era raro, no hacía frío, ni lluvia, pero se formaba vaho en el vidrio como si alguien respirara desde adentro, y en ese vaho se dibujaban manos, huellas, como si alguien presionara los dedos contra el otro lado del espejo. 5, 6, 7 manos, todas pequeñas, de adultos y de niños, todas marcadas con una especie de mugre negra. Ya no era un solo rostro, eran varios. Empezaron a aparecer en todos los espejos, en el retrovisor Zen. Yo ya no manejo de noche, y si algún día te toca hacerlo, y ves un rostro en tu espejo que no es el tuyo, no mires, no lo sigas mirando, porque si lo haces, ellos se quedan contigo. Hay espejos que no reflejan este mundo, solo te muestran quién te viene siguiendo, y si los ves, ya no te sueltan. Apaga los espejos, apaga la radio, y no mires atrás. En esta chamba uno aprende a no hacer muchas preguntas. Te dicen qué cargar, a dónde llevarlo, y tú lo haces, punto. Pero hay cargas que no pesan por el volumen, sino por lo que traen encima. Y cuando te toca una de esas, compadre, ya no hay regreso. Yo lo supe tarde, porque esa noche, lo que llevaba atrás, no estaba muerto del todo. Todo empezó en una bodega medio perdida en los límites de Ecatepec. Me habían llamado para hacer una entrega express rumbo a Veracruz. Bien pagada, sin muchas preguntas. Es carga delicada, me dijeron. No abras, no mires, no preguntes. ¿Estamos? Era de noche, pero el dinero me urgía, así que acepté sin chistar. Me entregaron el tráiler ya cargado. 8 bolsas negras, grandes, apestosas, amarradas con cinta industrial. Parecían costales de basura, pero algo no me cuadró. Algunas se movían, como si adentro hubiera algo que todavía respiraba. Yo pensé que eran animales, o cosas raras, pero vivas. Pero como buen chofer, bajé la cabeza, firmé el papel y me trepé. Apenas agarré carretera, el ambiente se puso raro. Primero fue el olor. A pesar de que el remolque iba cerrado y sellado, empezó a colarse un tufo, como a carne echada a perder, como si llevara un rastro entero descomponiéndose allá atrás. Abrí la ventana, me puse un cigarro, y seguí manejando. Nada nuevo bajo el sol, me dije, pero el olor no venía del remolque, venía de adentro de la cabina. Olía a sangre. Pasando Puebla, como a las 2 de la mañana, paré en una gasolinera. Bajé a estirar las piernas y echar un café. El despachador me saludó raro. ¿Todo bien, jefe? Se ve medio pálido, ¿eh? Le dije que sí, que solo estaba desvelado, pero el tipo me miraba como si viera un muerto. Cuando regresé al camión, una de las puertas del remolque estaba entreabierta. Eso no podía pasar. La había dejado sellada con cadena. Me acerqué, con la linterna en mano, y ahí fue donde sentí el primer golpe de miedo. En el suelo, justo debajo de la puerta, había un rastro de líquido espeso, oscuro, casi negro, como si algo se hubiera escurrido de adentro, y en el borde, una mano huesuda, pálida, con uñas largas, como si llevara meses bajo tierra. La jalé con una barra pensando que era alguien vivo, pero cuando toqué, la mano se deshizo, como si fuera carne podrida, como si hubiera salido de una tumba. Me subí al camión sin voltear, me temblaban las piernas. Después de eso, empezaron a aparecer las sombras. Primero, en el retrovisor, una figura parada detrás del tráiler, alta, flaca, con una cabeza torcida hacia un lado. Luego, en cada parada que hacía, las sombras se acercaban más. Paré en un Oxxo y vi una silueta detrás de un estante, mirándome sin moverse. Salí hecho madre, y cuando giré la cabeza, ya no había nadie. Pasando Orizaba, empezó lo peor. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, en esas paradas para estirar las piernas, escuchaba murmullos, como si alguien rezara, pero al revés.
y en una de esas, vi como las bolsas se movían, no una, todas, como si lo que iba adentro quisiera salirse. Pensé en dejar el camión tirado, dejar la carga, largarme, pero cuando bajé en una curva para respirar, vi algo que me dejó helado. Yo mismo, vi mi cuerpo, parado junto al camión, en la oscuridad, mismo uniforme, misma cara. Ese, me miró, y sonrió, pero su sonrisa era imposible, muy ancha, llena de dientes podridos. Subí de nuevo, ya no tenía rumbo, solo quería bajarme de esa carretera. Amanecí a la orilla del camino, el camión parado, sin memoria de cómo llegué ahí, y las bolsas, estaban abiertas, vacías, no había cuerpos, solo marcas en el interior, como si alguien las hubiera arañado desde adentro, desesperado por salir. Y en el asiento del copiloto, había una nota escrita con sangre seca: gracias por el viaje, ahora te toca a ti. A veces uno encuentra lugares que se sienten demasiado buenos para ser reales, como si no pertenecieran a este mundo, y cuando vuelves buscando ese rincón de paz, descubres que ya es demasiado tarde, porque lo que pensaste que era un refugio, era otra cosa, y tú, ya estuviste ahí. Esto me pasó hace un par de años, en un viaje que hice con mi compadre Chema. Íbamos rumbo a Oaxaca, llevando maquinaria desde San Luis. Ya era de noche, y los dos veníamos muertos de hambre y con la espalda hecha pedazos. Le dije: ora, compa, si no paramos a comer, voy a empezar a alucinar pollos rostizados bailando en la carretera. Y justo después de decir eso, vimos un letrero: Fonda El Descanso, 200 metros. Sonaba perfecto, medio escondido, como esos lugares donde todavía te dan tortillas hechas a mano y el café es de olla de veras, no de polvo. Giramos en una entrada de terracería y llegamos. Era una fondita rústica, con techito de lámina y faroles de luz amarilla, pero tenía su encanto: olor a comida casera, leña y pan recién horneado. Nos recibieron como si nos conocieran de años. Una señora con trenzas canosas y voz dulce nos dijo: pásele, mijo, todavía queda mole y arroz. Había otras personas comiendo, todos tranquilos, silenciosos, pero amables. Nos sentamos, y nos sirvieron como reyes: mole con pollo, arroz, frijoles con epazote y tortillas que sabían a cielo. Chema se rió y dijo: si me muero esta noche, que sea con este mole en la panza. Cuando acabamos, hasta café de olla nos dieron, de ese que te hace sudar. Nos despedimos, pagamos, baratísimo, por cierto, y seguimos el viaje con el estómago lleno y el alma más ligera. Pero aquí es donde empieza lo raro. Una semana después, nos tocó pasar por la misma ruta de regreso. Ya sabíamos por dónde buscar la fonda, nos sabíamos el camino de memoria, el letrero, la entrada de terracería, todo. Pero esta vez, no había nada, ni letrero, ni fonda, solo un terreno baldío, lleno de maleza y piedras. Como si nunca hubiera existido nada ahí. Nos bajamos a revisar, pensando que nos habíamos equivocado. Chema decía que igual y el letrero se había caído, pero el terreno era otro. No había señales de construcción, ni restos de comida, ni basura, ni huellas de llantas, nada. Solo había una cruz clavada en la tierra, como de esas que ponen donde alguien se mató, vieja, con letras borrosas. Nos acercamos a leer, y ahí fue cuando nos dio el golpe en el pecho. En memoria de los que murieron en la Fonda El Descanso, 1987. Chema se quedó mudo. Yo empecé a sentir que el aire me pesaba. ¿1987? Eso fue hace más de 30 años. Nos regresamos al camión sin decir palabra. Yo prendí un cigarro con la mano temblando. Pasaron unos kilómetros y Chema me dijo: güey, ¿te acuerdas de la señora que nos atendió? Claro que sí, le contesté. No sé si lo soñé, pero juraría que cuando nos íbamos, sus ojos eran completamente negros, como de vidrio. No le contesté, porque yo también lo había visto, y no solo eso. Esa noche, soñé con la fonda, pero no como la recordaba. La vi en llamas, gente gritando, los mismos rostros amables,
cubiertos de sangre y ceniza. Y en medio de todo, la señora, mirándome fijo, sus ojos negros, su sonrisa quemada, y me dijo, gracias por volver, mijo, ya casi están listos. Desde ese sueño, no puedo comer mole sin que me den arcadas. Y cada tanto, me despierto oliendo a café de olla, aunque no haya nadie más en casa. La fonda, esa fonda maldita, ya no existe, pero algo de ella se vino conmigo. Si alguna vez ves una fondita en la madrugada, donde te reciben con comida caliente y sonrisas silenciosas, no te detengas, no entres, no pruebes nada, porque puede que no estés cenando, puede que estés cruzando a otro lado. Uno se acostumbra a muchas cosas en el camino, a la soledad, al sueño, al hambre, incluso al miedo. Pero hay cosas que no se te olvidan, por más años que pasen. A mí me pasó en Chiapas, una noche en que creí que era otro viaje cualquiera. Pero cuando vi esos rostros, o más bien, la falta de ellos, supe que ese sería mi último viaje. Me llamo Agustín. Fui trailero más de 20 años. Le metí kilómetros al pavimento desde Sonora hasta la frontera con Guatemala. He dormido en gasolineras, he cruzado sierra en lluvia, y me he aventado tramos de noche con la carretera llena de niebla y sin más compañía que el radio. Pero lo que vi en ese último viaje, no tiene madre. Era una entrega de maquinaria a un pueblo cerca de Ocosingo, en Chiapas. Un cliente nuevo, ruta complicada, pero bien pagada. Me dieron coordenadas, una hoja con el pedido, y un número de contacto que nunca contestó. Salí de madrugada desde Comitán. Todo parecía en orden. La carretera era angosta, llena de curvas y niebla baja. A mi alrededor, pura selva. A ratos se escuchaban los monos chillando y los grillos haciendo su escándalo. Pero como a eso de las 3 de la mañana, todo se volvió muy silencioso. Demasiado. Ni un pájaro, ni un bicho, ni el viento. Y ahí fue donde lo raro empezó. Primero noté que el camino se sentía más estrecho, como si la selva se viniera encima. Las ramas golpeaban los espejos. El aire era más espeso, como si manejara dentro de un pantano invisible. Vi algo a lo lejos, una figura parada al borde del camino. Pensé que era un campesino o un borracho, pero cuando pasé junto a él, no tenía cara, o estaba tapada. No, simplemente no había nada, solo piel lisa, como si alguien le hubiera borrado la cabeza con una goma. Frené en seco, bajé la ventana para ver mejor, y me arrepentí al instante. No era uno, eran muchos, decenas, tal vez más, metidos entre la maleza, parados ahí, inmóviles, mirando en mi dirección, todos sin rostro. Tragué saliva, pensé que era el cansancio, el sueño, el estrés. Me tallé los ojos, me aventé agua en la cara, pero cuando miré al espejo retrovisor, los vi más cerca. Se habían acercado, sin hacer ruido. Bajé del camión para asegurarme que no estaba soñando. Llevaba una linterna en la mano, y temblaba tanto que casi se me cae. Y ahí fue cuando escuché los pasos, lentos, mojados, como si alguien arrastrara los pies descalzos en el lodo. Me giré, y estaban justo detrás de mí, a no más de 5 metros. Uno de ellos alzó la cabeza. No tenía ojos, pero yo sentía que me veía, y entonces, todos al mismo tiempo, empezaron a avanzar. No sé cómo llegué al camión, solo recuerdo que me subí y arranqué como loco. Las ramas golpeaban el parabrisas. Algo se atoró en el chasis. El motor chillaba, pero no me importó. A los pocos kilómetros vi una desviación. No estaba en el mapa ni en el GPS, pero la tomé. Cualquier cosa era mejor que seguir por ahí. La brecha era pura terracería, barro, piedras y troncos caídos. Y a cada lado, los veía, escondidos entre los árboles, sin moverse, sin rostro, sin alma. La brecha me llevó a una iglesia vieja, colonial, chueca, con la cruz caída y puertas abiertas de par en par. No había nadie, solo veladoras encendidas por dentro, y al fondo, una figura arrodillada ante el altar. Pensé en pedir ayuda, pero cuando me acerqué, esa figura se giró. No tenía rostro, y a su alrededor,
Toda la iglesia estaba llena de ellos, sentados en las bancas, mirándome, esperándome. Grité, corrí, no sé cómo regresé al tráiler, solo recuerdo el frío, un frío que no era de clima, era de muerte. Arranqué y no paré hasta ver luces de civilización, un pueblo, una gasolinería, una tiendita. Me bajé y me tiré al suelo, el corazón me reventaba en el pecho. Un viejito que estaba barriendo me vio y se me acercó. ¿Todo bien, patrón? Le conté, balbuceando, todo lo que vi. El señor me miró con tristeza y me dijo, usted pasó por San Jacinto Viejo. Ese lugar desapareció en los 70s, un derrumbe sepultó a todo el pueblo. Cuentan que los que murieron ahí, perdieron la cara por el lodo, y ahora la buscan, entre los vivos. Desde entonces no he vuelto a manejar, ni de noche, ni de día, ni aunque me paguen el doble, porque sé que siguen ahí, esperando en la maleza. Y cada tanto, cuando me asomo al espejo del baño, creo que mi rostro empieza a borrarse también. Altavoz con 3 ondas sonoras, final, viento fuerte, susurros lejanos en Tzotzil, golpe seco en la puerta del camión, narrador, voz quebrada, lenta. Si alguna vez manejas por Chiapas y ves gente entre la selva, quietecita, como estatuas. No frenes, no mires, y por nada del mundo, te bajes, porque puede que ellos ya te estén esperando. Si alguna vez manejas por Chiapas y ves gente entre la selva, quietecita, como estatuas. No frenes, no mires, y por nada del mundo, te bajes, porque puede que ellos ya te estén esperando. Amigos, acaban de sintonizar Radio Misterio. Comenta si tú o alguien conocido ha tenido un relato similar y no olvides dejarlo en los comentarios, al igual que en nuestra página de Facebook. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches.